Señores, al principio la idea de la reducción o desde el principio de la cantidad de diputados venía siendo como la cereza del pastel, como decía al principio, pero veo que a medida que va avanzando los diálogos se ha convertido o podría convertirse en la manzana de la discordia. Digo la manzana de la discordia porque esa es la fecha que los diputados, o sea, esta propuesta ha encontrado oposición, claro, y la Fuerza del Pueblo y el PLD la ha rechazado, pero la que ha tenido más fuerte es de los mismos PRMistas. Esto algunos dicen que sí, otros dicen que no, y todavía no se ponen de acuerdo. Y muchos pensaban que era todo lo contrario, como el PRM tiene la mayoría, pues esto sería fácil. No, señores. Esa es una iniciativa, una de las modificaciones que se le busca hacer a la Constitución, el presidente Luis Abinader. Se escucha bien, bonito, inclusive cae bien a la sociedad, porque según el fin que se busca es reducir gastos. Pero no es tan fácil como se cree o se pinta. Señores, estamos hablando que aquí hay cosas que tienen que quedar claras. Aquí hay preguntas que deben de responder las autoridades, el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, o sea, ¿cómo se haría? ¿Cómo se haría esto de aminorar la matrícula de los legisladores? O sea, ¿de dónde lo van a rebajar? Estamos hablando que aquí están en juego muchos intereses. ¿Quiénes lo van a elegir? Lo van a elegir. Pues supuestamente eran los mismos diputados. Pero ellos que están en contra, ¿ustedes creen que ellos van a jalar cuchillo para su propia garganta? Yo entiendo que al principio yo lo veo como una fachada, porque por ejemplo ayer aprobaron un préstamo de 128 millones de dólares. Entonces lo que se está discutiendo eso, la gente está perdiendo el tiempo en esa distracción, ellos siguen aprobando préstamos sobre préstamos y endeudando el país cada vez más. Tal vez no es significativo la reducción de las cámaras de diputados, la Cámara de Diputados y el Senado, si lo van a reducir también. Porque, por ejemplo, el gobierno aumentó la nómina en 250,000 empleados más. El gobierno tiene muchísimos elementos por donde cortar que van a dejar un mayor volumen de dinero para las recaudaciones. Porque hay que establecer qué es lo que quiere el gobierno. ¿Por qué no implementan, por ejemplo, lo que ha planteado Jaime Aristídez Escudel, que del 18 del ITEVI sea un 16 y que sea universal? ¿Por qué no se crean medidas, ya que por ejemplo la electricidad, todos los años nosotros aumentamos 250 megavatios el parque, o sea, la energía que consumimos? ¿Por qué no se crean estrategias para crear plantas eléctricas que cubran esa necesidad y nos dejen beneficios? Porque Punta Catalina deja una millonada de beneficios, o sea, no hay ninguna planificación. Ellos la semana pasada presentaron las instituciones que se iban supuestamente a reducir y uno se quedó con la boca abierta porque no había ninguna planificación. Ellos entendieron que, por ejemplo, cultura, educación, el MESI y demás, como suenan lo mismo, lo vamos a reducir, cuando en verdad no van a reducir nada. Lo que van a hacer es que lo van a poner en un solo ministerio y los otros van a hacer direcciones, pero van a tener la misma cantidad de empleados, y cuando viene a haber más, porque no han dado pie con bola con cómo reducir la empleomanía y los gastos que está teniendo el gobierno, que no son en inversión social, porque tienen el metro ahí varado, o sea, el metro está parado, no le están poniendo nada al metro. Tienen 4 años y medio haciendo un metro de 7 kilómetros. El teleférico de los Alcarritos fue un milagro de Dios que ellos lo terminaron. Entonces, en infraestructura ellos no están haciendo nada. Mira, yo digo que eso de los diputados no va a pasar. Primero porque hay muchos intereses. Las diputaciones, incluso me atrevo a decir que la eliminación de instituciones tampoco va a pasar, porque es un principio sencillo. Esas son cuotas de poder. Tanto las elecciones de los diputados como las de los ministerios son cuotas de poder. Nadie se va a quitar cuotas de poder, y más cuando
Porque los diputados tal vez se abstenían de enfrentarse a Luis por lo que Luis representaba, que era una persona que tenía el poder y que iba a seguir en el poder, pero ya Luis no va. O sea, ya Luis, tal vez su poder se redujo de lo que representaba en el 2020. Entonces, las personas, por ejemplo, que tienen proyectos, hay personas, por ejemplo, que se quedaron en estas elecciones que por poco no se hacen diputados y que tal vez si se tiran nuevamente, ganan. Pero las posibilidades de esas personas se reducen si hay una reducción de los diputados. Hay personas que tienen tiempo siendo diputados, pero que pasan gateando con una reducción, se les reducen las posibilidades. Entonces, se le está tronchando el futuro político a mucha gente, y yo creo que Luis Abinader, con las reformas que quiere hacer, no creo que sea el momento para él meterse con los legisladores, porque son ellos los que aprueban las reformas, y sobre todo con las demás reformas importantes que él quiere hacer. Yo creo que él, el presidente, yo no sé la verdad cuáles son los planes de él con eso, qué es lo que quiere lograr, pero yo entiendo que si sigue así no va a lograr ni una cosa ni la otra, o sea, ni reducir los diputados, ni reducir las instituciones, ni modificar la constitución, si sigue como va, lamentablemente. Mira, Wenzel, yo creo que la distribución de la cantidad de los diputados, tengo a los regidores de Santo Domingo Este. No, también es que lo quieren reducir. También, me qué escuché. Barbaridad, Dios mío. Yo entiendo que si se tiene un esfuerzo por reducir gastos, por hacer ahorro, se debe de empezar. O sea, nosotros tenemos un Congreso con costos elevados, Luis. O sea, si se quiere empezar por ahí, ¿por qué no tocamos el tema de los fondos de asistencia social? Dígase el de los senadores, que viene siendo el barrilito, y el de los diputados, que es el cofrecito. ¿Por qué no empezamos por ahí? Pero nada más no son estos fondos que reciben los diferentes congresistas. Por ejemplo, aquí tenemos también que estos reciben fondos de gastos de representación. Sí, mira, ellos ganan 300,000 pesos, más o menos, un diputado. Se le da 2,000 pesos por sesiones, se le da combustible, se le da ticket de comida, se le da hospedaje en los hoteles, tienen un seguro internacional y tienen su propia, ellos tienen su propia aseguradora y AFP, porque ellos saben que la del Luis, pueblo dominicano no funciona. Yo en ese sentido lo entiendo, porque si, por ejemplo, si tú le quitas ese tipo de beneficios, eso da pie a que el que vaya al Congreso vaya más a buscársela, porque digamos que tú tienes que invertir 5 millones, por ejemplo, para tú hacerte diputado. O sea, aún con el sueldo de diputado, no te da. Tal vez con los beneficios tú puedas paliar un poco, con las exoneraciones, etcétera, etcétera. Pero si tú le das lápiz, un sueldo de 300,000, no da lo que tú inviertes. Pero entonces, y además que esa posición no es fácil llegar. Tú tienes que básicamente pasar una interna, pasar una elección externa, estar en un partido y ser siquiera considerado para ser candidato. Entonces, tal vez en ese sentido los beneficios, por ejemplo, en las empresas privadas, a los altos ejecutivos de empresas privadas le dan muchos beneficios. Le pagan el colegio de los niños, le pagan la casa, aparte de su sueldo, tienen gastos de representación de viajes. Eso es básicamente lo mismo. O sea, básicamente el diputado es como un alto ejecutivo de una empresa estatal. Es básicamente lo mismo. ¿Pero qué implica que no haga lo mismo? O sea, aquí nosotros hemos tenido, o sea, los diputados son expresiones del pueblo, pero aquí nosotros hemos tenido diputados que no hay forma como ellos justifiquen. Bueno, lo que pasa es que uno lo ve así, Luis, son expresiones del pueblo, pero al final y al cabo, el Estado es como una empresa y los diputados son trabajadores de esa empresa. Que tal vez los métodos para llegar sean diferentes, pero sigue siendo ellos siguen recibiendo un sueldo. Por eso, sigue siendo un trabajo. Aunque sea con una mecánica diferente, pero el Estado es una gran empresa. Mira, para concluir, la distribución yo considero que no fue un capricho de una gente. Vamos a poner tanto en un sitio, nos conviene tanto en esta, por el dinero. Sabemos que ahí se mueven intereses. Pero esta propuesta, esa iniciativa debe ser analizada a profundidad. ¿Por qué? Porque la cantidad de diputados va en función de la cantidad de ciudadanos, va de acuerdo a la densidad poblacional.